Buen día muchachos, bienvenidos nuevamente al canal. En este video vamos a ver la videoclase número 3, la parte 2, ya que se hicieron dos videos en la clase número 3 y en la clase número 2. Entonces, empezamos. Bien, bienvenidos y bienvenidas, chicos y chicas, a esta clase de CSS. Vamos a empezar primero por el code review de nuestra tarea de HTML, pero antes de ir al code review, quiero hacer una pequeña introducción y, por supuesto, acompañarlos a configurar lo que sería su Visual Studio Code. Bien, entonces. Primero, el tema de los colores, ¿no? Porque muchos me estuvieron escribiendo, profe, es que a mí los colores se me ven diferente. Voy a crear por aquí una carpetita para irles haciendo una demostración y así todos vemos a qué me refiero. Voy a sincronizar esto acá, perfecto. Entonces, aquí yo voy a crear un archivo. Recuerden que nosotros ya aprendimos a hacer archivos HTML, entonces voy a crear nuestro index.html. Para empezar, ustedes este icono y estos iconos los van a ver diferentes, porque esto es una extensión que yo instalé para que tuviera unos iconos particulares. Bien, ya les voy a mostrar esa extensión. Pero además también los colores de cómo se ven justamente específicamente los colores del HTML, o si yo hago un archivo de JavaScript, index.js, fíjense también el loguito de JavaScript y por acá, bueno, no sé, escribamos una variable, eh, persona, esto luego lo van a entender, no se preocupen. Bueno, todo esto lo van a ver ustedes diferente, ¿sí? En un principio. Entonces, primero, el, el tema. El tema de el Visual Studio Code. Pueden ir a la tuerquita en la parte inferior, acá donde dice Manage, le dan clic y le dan a la opción de temas. Luego eligen la opción color teme y aquí tienen todos los colores que viene por defecto en el Visual Studio Code. Entonces tienen el dark, por ejemplo, tienen el dark modern, tienen, bueno, lo único que les pido, chicos, es que por favor nunca pongan dónde está el blanco. Esto, es el que desarrolla así tiene un problema en la cabeza. Por favor, esto no lo hagan, ¿sí? Bueno, de todos estos, el tema que yo utilizo, si quieren tener el mío, se llama Monokai. ¿Bien? Color teme, Monokai. Monokai sin nada más. Monokai Dimet, no. Este no. Monokai normalito. ¿Bien? Por si quieren tener el mío. Pero si no, lo cambian, no pasa nada. O sea, simplemente es la forma en la que nosotros vamos a reconocer, perdón, los colores del código. ¿Bien? Listo. Eso por un lado. Siguiente punto, las extensiones. Las extensiones de Visual Studio Code, vamos a acceder a ellas en esta pestaña, sí, en este listado de pestañas que están en formato horizontal, no, perdón, vertical, en esos cuadritos de acá. Bien, vamos a dar clic en la opción que dice extensiones, aquí donde estoy dando clic en este momento, y aquí van a poder ver, voy a dejar así scrolleando las diferentes extensiones que yo tengo para que les quede en el video y ustedes lo puedan pausar, puedan ir buscando las extensiones específicamente que tengo acá y puedan instalarlas. Bien, cualquier extensión de estas que yo les estoy mostrando, simplemente ustedes la buscan. Por ejemplo, no sé, bueno, la de Python, por ejemplo, es para Python, no tienen que instalarla, ¿sí? Pero pueden instalarlas igual, no pasa nada. Buscan la extensión, por ejemplo, bueno, la de auto glow stack, la buscan, reconozcan siempre el símbolo, ¿sí? No van a ver dos logos iguales de las extensiones, a veces sí, pero tienen, porque es auto glow stack y algo más, busquen exactamente ese nombre, y aquí a ustedes les va a aparecer que dice installed, ¿bien? O install. Le dan clic allí en instalar y la extensión se les instala, ya está. Muchas de estas extensiones no hay que hacer nada con ellas, o sea, están en background haciendo cosas. Por ejemplo, la extensión de los cuadritos, estos de que los iconos se vean diferentes. La que yo tengo es una que tengo por acá, que siempre se me olvida el nombre, es esta, Material Icon Theme, ¿sí? Esta de acá, ustedes la instalan e inmediatamente y automáticamente los iconos de su Visual Studio Code van a empezar a cambiar, ¿sí? Se van a ver como los míos. Entonces, la gran mayoría
La gran mayoría de extensiones no hay que hacer nada con ellas. Con otras sí, pero ya les voy a ir mostrando cuáles vamos a utilizar y cómo las vamos a utilizar. Bien, y por último, algo más que les quería mostrar. Si yo doy clic izquierdo sobre este listado de pestañas vertical, no en alguna de ellas, sino directamente en la parte gris, tengo la Activity Bar Position, ¿sí? Que es justamente toda esta barra de acá. Y ustedes la pueden poner, por ejemplo, en el top, acá. Sí, fíjense cómo quedaron todas las extensiones, Live Share, Thunder Client, bueno, todo lo que estaba al lado izquierdo quedó en la parte de arriba o la pueden poner escondida, ¿sí? ¿Esto para qué? Porque cuando yo tengo de esta manera el Visual Studio Code, en la parte inferior también les dejo una extensión que creo que está por aquí arribita. Esta de acá, Activity Bar, ¿sí? Que lo que hace es que toda la barra de actividades justamente esté en la parte inferior, ¿sí? Les queda aquí abajo. El explorador de archivos, la búsqueda de archivos, las extensiones, etcétera. ¿Y esto qué nos permite? Que yo le pueda dar clic desde abajo, aquí en la parte inferior de mi pantalla, y puedo esconder la barra de actividades de los archivos. Esto es pura y llanamente para ganar espacio en el Visual Studio Code. Nada más. No tiene otra utilidad. ¿Bien? ¿Y qué ventaja nos da? Pues que yo puedo abrir, por ejemplo, una página web y trabajarla, el HTML, en el Visual Studio Code y aquí la página web. ¿Sí? Como que queda un poquito más cómodo ganar ese terreno, ese espacio para quienes no tienen dos pantallas en su computadora, puedan utilizarlo de esta forma. Bien, listo. Hasta aquí sería entonces la configuración que les quería mostrar de cómo yo tengo mi Visual Studio Code, que me lo estuvieron pidiendo, y también el listado de extensiones que, como les dije, queda en el video. Una vez más, voy a darle una pequeña repasada. Ustedes pueden ir pausando el video y pueden ir buscando tranquilos cada una de las extensiones e instalándolas. ¿Listo? Allí les queda. Ujú, ujú. Hasta acá. Y ahora vamos a bajar hasta acá. ¿Sí? Ahí están. Ahí les quedan las extensiones. Perfecto. Bien. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y ahora sí, gente, vamos a empezar con nuestro code review del día de hoy. Recuerden que para hoy la intención, la idea era que ustedes realizaran una página web básica, ¿sí? Vamos a abrir un ratito el repositorio, a esto ya llegaremos, acá, y nosotros nos quedamos en esta homework, la de HTML. Bien, entonces, ¿la idea cuál era? Primero, crear una página básica, agregar algunas etiquetas, ¿sí? Como la estructura de bloques que tiene header, main, section, footer, algunos atributos, por ejemplo, en la etiqueta de image, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego subir ese trabajo a GitHub en un repositorio. Bien, entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Pero yo no voy a hacer esta homework exactamente como la piden acá, porque quiero hacer algo mucho más completo para ustedes. Bien, primero, voy a realizar una salvedad con algo que les voy a comentar. Nosotros como desarrolladores web no somos, escuchen esto porfa, no somos diseñadores web. No somos diseñadores de UI, UX, que hay quienes ya han escuchado estos términos, por supuesto hay quienes no lo han escuchado y no es problema si no los han escuchado, no se preocupen, pero básicamente y muy rápidamente existe algo llamado interfaz de usuario o en inglés user interface y también existe la experiencia, que no, experiencia es con X, ¿no? Pero lo ponen con X, experiencia de usuario o UX, User Experience, ¿sí? Estas dos cosas hacen referencia a la UI
o interfaz de usuario, todo lo que se ve de la página web, los botones, los colores, las formas, las imágenes, ¿sí? Por eso lo llamamos interfaz, todo lo que se ve de la página web. Y la experiencia de usuario, user experience, hace referencia a cómo el usuario, al justamente experimentar la página web, qué es mejor para el usuario, que el botón esté arriba, que esté abajo, que la barra de búsqueda esté arriba. Si yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿dónde debería ir el logo de una página web? Nosotros casi que inmediatamente sabemos que van en la parte superior izquierda, ¿sí? Suelen ir en esta parte. ¿Por qué? Porque se volvió una convención. Después de mucho tiempo, de mucha realización de páginas web, los logos estaban por acá, o ponían el logo grande en el centro, ¿no? Algo de este estilo, etcétera. Y luego, las personas que se dedican a entender justamente el comportamiento humano y un montón de cosas más dijeron, no, a las personas les gusta más o el mejor sitio, la mejor ubicación para los logos de las páginas web es en la parte superior izquierda. Y eso es experiencia de usuario, cómo el usuario experimenta la página web, ¿sí? Por eso se dice user experience. Entonces, hay personas dedicadas específicamente a esto, a diseñar páginas web. Nosotros somos desarrolladores, no diseñadores. Si ustedes son diseñadores, es un golazo, o sea, es un punto súper a favor, porque ya tienen, digamos, un complemento muy grande a la parte del frontend, sobre todo, que tiene que ver con el diseño. Ahora, cuando nos contrata un cliente para realizarle alguna página web o cuando nos contratan en una empresa, lo que va a suceder a los desarrolladores de front es que les van a decir, chicos, aquí está el diseño que tienen que hacer. ¿Sí? Así, les dicen, aquí está el diseño, háganlo realidad. Pero entonces había una problemática muy grande, que esos diseños que a nosotros nos entregaban antes, a los desarrolladores de front, bueno, a los que trabajan como front-end developers, eran diseños que por lo general eran imágenes, ¿sí? Algo de este estilo. Ese es el diseño que hizo el diseñador y me lo envió. Pero ¿qué problemática tenemos cuando nos envían un diseño de este estilo? Primero, que yo empiezo a hacerme ciertas preguntas. Ok, esto de acá, ¿qué distancia hay entre el logo y el borde de la pantalla? ¿Qué tamaño tiene este logo? ¿Qué tipo de letra es esta de acá? Este color, como rojo, rosado, salmón, no sé cómo llamarlo. ¿Qué color es exactamente? El tamaño de este chef. ¿Cuál es el tamaño del chef? No sé. Entonces, todas esas preguntas había que hacérselas al diseñador para que yo tuviera certeza exactamente de cómo está organizada esta página web. La persona que la diseñó justamente me tiene que dar esa información. Y un grupo de personas, y específicamente dos personas, una que era diseñador web y otro que era desarrollador web, se dieron cuenta de este gran problema e inventaron una herramienta llamada Figma. Para quien no la conozca, Figma es actualmente la herramienta más utilizada para la realización de diseños enfocados para la web. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo abro por acá em, alguna hoja en blanco, El diseñador, el diseñador utiliza Figma para crear la página web, entonces aquí agrega, no sé, el cuadrado que va a indicar el tamaño de la pantalla, por acá puede agregar, bueno, un circulito, a este circulito le puede cambiar el color. Yo Figma no lo sé usar por las dudas, pero más o menos para que se hagan una idea. Y no sé, agregamos por acá un rectángulo y le indicamos que esto va a ser la barra de navegación con otro color, bueno, ¿sí? Van acomodando el diseño de la página web con imágenes y todo lo que va a llevar la página web. Obviamente el resultado va a ser algo como esto, ¿sí? La misma imagen que les envié, que les mostré, perdón, con la diferencia, déjenme ver si la encuentro por acá, que por acá la tenía. Chun, 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 chun. Em, vale, vamos a buscarla. No, Figma, a ver si es esta. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia con tener el Figma? Que yo con el Figma puedo ver
justamente, si le doy clic al elemento del logo, puedo ver el tamaño del logo y puedo ver también las distancias. Fíjense que aquí me dice, mira, la distancia desde arriba es 51 píxeles, desde la izquierda 135. El tamaño del logo, los colores. Este chef de acá, ¿qué tamaño tiene? Tiene un ancho de 323 píxeles, un alto de 547, etcétera, etcétera, etcétera. Figma me entrega todo lo que tengo que saber como desarrollador web para acomodar los elementos, los colores de esos elementos, el orden e incluso la descarga de las imágenes que hay aquí. Porque si no, también le tengo que pedir al diseñador, mira, envíame todas las imágenes para poder integrarlas a la página web. Bueno, yo en Figma directamente le doy clic a la imagen, puedo ir a la parte superior derecha, darle la opción de exportar. Aquí tengo varias opciones para exportar. Le doy clic en Export y aquí ya tengo exportada la imagen del chef. ¿Sí? Entonces, vamos a imaginar que nos contrataron como desarrolladores web para hacer un diseño que, por ejemplo, aquí se los comento, estoy haciendo con un amigo que es fotógrafo. Él aprendió a utilizar Figma y lo está empezando justamente a construir lo que sería el modelo de su página web de fotografía. Y yo le di la recomendación porque me dijo, podemos hacer una página web juntos y tal. Le dije que sí. Me dijo, ¿qué necesitas? Y le dije, aprende Figma. Aprende Figma, hace el diseño de la página web, él es diseñador y ya está diseñándola. Entonces es la forma, les quiero mostrar que es la forma de trabajar, ¿sí? Por eso mi intención es que desde ahora y luego sumándole el CSS, vamos a replicar un proyecto desde cero, como si ustedes fueran a construir un proyecto de cero de HTML y CSS, y yo los voy a acompañar en cómo lo construiría yo, ¿sí? Puede ser alguien que tenga más experiencia que yo en la parte de frontend, puede decir diferentes cosas o dar mejores recomendaciones, pero es la forma en la que yo lo voy a hacer para que ustedes tengan una idea de cómo poder empezar un proyecto. ¿Bien? Listo. Bueno, entonces, ¿cómo arrancamos un proyecto? ¿O cómo les recomiendo yo, o cómo les voy a mostrar yo cómo pueden arrancar un proyecto? Voy a inicializar desde GitHub. No voy a inicializar desde la creación del repositorio de forma local. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Recuerdan que yo les había dicho cuando estuvimos viendo la parte de Git y GitHub que nosotros creamos un repositorio local que sincronizamos con un repositorio en GitHub. Y cuando nosotros creamos el repositorio en GitHub, aquí le podíamos agregar o no un README file, que yo les dije, tranquilos, luego les voy a explicar bien para qué es el README file y qué es lo que nosotros vamos a ganar en tiempo. Bueno, vamos a ponerle primero el nombre del repositorio, que va a ser Proyecto Gruber, por ejemplo. Sí, así se llama la página, Gruber. Entonces vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo público, no tengo problema, pero si quieren pueden dejarlo privado porque es un proyecto para un cliente. Entonces, por lo general lo vamos a dejar privado. Ahora, ¿qué pasaba si yo le daba en este momento crear repositorio? Se creaba un repositorio sin archivos, vacío, y yo tenía que hacer el git remote at origin para sincronizar el repositorio que tengo en local con el repositorio que acabo de crear en GitHub, ¿sí? Ahora, si yo le agrego un readme file y creo el repositorio, fíjense lo que va a suceder. El propio GitHub me crea el archivo readme.md, el cual tiene el nombre, acá podemos ver lo que se lee del readme, tiene el nombre del proyecto, Proyecto Gruber, y además tiene un commit inicial, o sea, se guardó una primer versión del proyecto que tiene este archivo readme. Entonces yo me ahorro toda la parte de la sincronización y lo único que tengo que hacer es clonar este repositorio. Sí, recuerden, botón de code, copiamos el link del repositorio, vamos al escritorio o donde quieran ustedes guardar el proyecto, abrimos un git bash aquí y luego git clone de ese link que acabamos de copiar desde GitHub. Bien, entonces lo que hicimos fue directamente descargar o clonar un repositorio ya creado. ¿Tiene un archivo README? No pasa nada si tiene el archivo README, porque yo voy a abrir un Visual Studio Code, voy a sincronizar la carpeta con Visual Studio Code y lo que puedo hacer es decir, este archivo README no me sirve. Lo eliminamos.
y listo, no pasa nada. Tenemos un proyecto desde cero. Sí, el proyecto ya está desde cero, entonces simplemente tengo que arrancar, ahora sí, con los archivos HTML, CSS y todo lo que le vamos a ir agregando a nuestro proyecto. Bien, entonces ya creado el proyecto, simplemente clono ese repositorio y puedo empezar a trabajar sobre el mismo. Es la forma más rápida de saltarnos ese pasito de lo creo en local, luego lo creo en la nube, luego sincronizo todo, ¿sí? Es como me ahorro todos esos pasos y ya tengo un repositorio listo para iniciar, para agregarle archivos de programación. Mm, Bueno, ahora, también me han preguntado cómo podemos configurar la terminal para que al abrirla siempre aparezca el Git Bash inmediatamente. Bien, ustedes por lo general les va a aparecer el command prompt, les va a aparecer esta cuando van a terminar dentro del Visual Studio Code. Lo que van a hacer es ir a la parte de aquí, donde está el botoncito de más con la flechita, le van a dar clic a la flechita y van a ir a la opción que dice Select Default Profile, ¿sí? O seleccionar perfil por defecto. Cuando le den clic, van a elegir cuál de las terminales quieren que se les abra por defecto en el Visual Studio Code, Git Bash, Command Prompt o PowerShell. Eligen Git Bash, le dan clic y listo. Con eso va a ser más que suficiente. Pueden cerrar la terminal que tienen abierta y ahora, cuando abran la terminal, ya debería abrirse inmediatamente el Git Bash en vez del Command Prompt o el PowerShell. ¿Bien? Entonces, esto se los quería mostrar porque también me lo estuvieron preguntando. Bien. Ahora, inicializado entonces nuestro o configurado nuestro proyecto, vamos a empezar por crear nuestro index HTML. Bien, entonces vamos al Figma. Voy a dejarlo por aquí a un ladito, a ver si puedo. Primero quiero minimizar esto de acá. Creo que había una forma de... Ahí está, perfecto. Voy a dejarlo por acá para que lo podamos ver. Bien, ahí está. Y por acá vamos a dejar nuestro Visual Studio Code al otro lado de la pantalla. Vamos a ocultar esto. Vamos a ocultar esto. Así vamos a tener más espacio para poder ir viendo lo que estamos haciendo del diseño. ¿Bien? Perfecto. Listo. Entonces recuerden, yo aquí puedo dar simplemente, escribir simplemente signo de admiración para que se me cree automáticamente lo que sería nuestro, nuestra estructura base, digamos, principal para la página web. Obviamente el título no va a ser documento, vamos a ponerle de título Groover. Recuerden que el title es el nombre de la pestaña cuando abrimos la página web, el nombre que se ve aquí arriba. Sí, ese es el title. Y ahora les voy a mostrar dentro de las extensiones que ustedes van a instalar, hay una que se llama Live Server. Esa extensión nos va a permitir que al yo estar posicionado en un archivo HTML, tengo que estar aquí parado en la parte de abajo de nuestro Visual Studio Code, ¿sí? Aquí, en la parte de abajo, me sale un botón que dice Go Live. Cuando yo le dé clic a ese botón, lo que va a suceder es que se me va a abrir automáticamente el navegador con la página web que yo estoy realizando, ¿sí? Y de esta manera es muy cómodo trabajar porque en la medida en la que yo haga cambios, hago un cambio en la página. Cuando guarde esos cambios, se van a ver reflejados inmediatamente en la página web. Si yo borro esto y guardo los cambios, automáticamente van a estar allí. Bien, entonces recuerden, esa extensión se llama Live Server, está en el listado de extensiones que les mostré cómo ya instalarlo. Simplemente van a la parte de abajo y le dan en Go Live, posicionados en un archivo HTML. Si no, no les va a funcionar. Bien, listo.
Ahora, ya tengo configurado entonces lo que sería el inicio, por llamar de alguna forma, de mi proyecto. El repositorio, lo cloné, ya tengo el cuerpo, la base justamente del proyecto, y ahora lo que sigue es reconocer las partes del diseño. Por el momento, el diseño no va a quedar así. Sí, eso ténganlo claro. Vamos solamente a maquetar, o sea, a empezar a armar la estructura HTML. ¿Bien? Solamente eso. Entonces, el diseño no nos va a quedar así. Y además, otra forma o la forma en la que también yo maqueto, esta es la forma en la que yo empiezo a armar la estructura HTML, es de arriba a abajo, de izquierda a derecha, simulando cómo lo leería el navegador. Recuerden que el navegador lee el HTML de arriba a abajo, de izquierda a derecha. ¿Bien? Entonces, eso es lo mismo que yo planeo hacer. ¿Listo? Bien. Entonces, lo que yo quiero hacer primero es estructurar la página web o más o menos pensar en la estructura que tiene. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Bueno, si yo sé que dentro de mi estructura base tengo que armar un header, tengo que armar una sección main, una sección principal y tengo que armar un footer, más o menos quiero ver qué cosas podrían ir dentro de, hoy lo vamos a hablar mejor, ese modelo de cajas, ¿sí? Resulta que HTML, que lo complementa al CSS, CSS tiene un modelo de cajas dentro de él, ¿bien? Entonces, me puedo imaginar que el header se podría encontrar en la parte de arriba, por supuesto, pero que solamente va a guardar, y esto recuerden es, obviamente si yo voy a la parte del diseño, me da muchas pistas sobre esto. Vamos a hacerlo un segundo así, para que lo veamos mejor. Si yo directamente veo el diseño, fíjense que aquí la propia página me está diciendo, mira, lo que pasa es que el header acá es todo esto. O sea, para el diseñador, la parte del encabezado de la página web va a contener toda esta información. Luego, hay una parte que se llama Nuestros servicios, Our Service, que es toda esta parte de acá. Luego, la que se llama Features 1, Features 2, etcétera. Fíjense que tiene una sección de footer también, que está por aquí abajo. Bien. Ahora, está bien, lo que deberíamos hacer es seguir exactamente el diseño del diseñador. Sería lo ideal. Pero yo no voy a alcanzar a maquetar todo esto el día de hoy con ustedes. Y en la próxima clase vamos a empezar a agregar el CSS. Por eso quiero maquetar lo más que pueda y por eso no voy a seguir como es estrictamente la estructura que plantean aquí en el diseño. Pero simplemente les muestro que el propio diseño, si es una persona, un diseñador web debe conocer la estructura básica de la página web con su header, main, section, artículos, etcétera, inclusive el footer también, ¿sí? Conocer como la estructura básica para poder ordenarnos a nosotros las ideas de qué va a ir en cada cosa. Entonces, ahora sí, yo me imagino que el header puede ser esto, que va a contener los logos, ese header, ¿sí? Ese encabezado, que va a contener la barra de navegación y que va a contener esta barra de búsqueda, pero esa barra de búsqueda también tiene por acá una lupita, tiene por acá una imagen de una canastita, una imagen de un 2. Y aquí, por supuesto, que yo tengo dos logos, ¿sí? Tengo un logo y el otro. Vamos a hacer aquí la división. Luego, esta sección de acá, puedo decir que todo lo que sigue de aquí para abajo, vamos a maquetar hasta acá, ¿sí? Todo lo que sigue puede ser mi sección principal, mi sección main. Y yo aquí podría separar dos secciones, una section por acá y otra section por acá. ¿Sí? Dos secciones de la página web. Una que contenga la información que se encuentra aquí en texto, que va a ser, por ejemplo, esto creo que es una imagen, o si no, es como un texto con un fondito. Bueno, lo veremos cómo organizarlo. Esto que para mí puede ser el título, sí, el H1, este título grande que dice acá. Este texto de aquí abajo que para mí puede ser un párrafo. Luego acá tengo un botón, tengo una imagen de una flechita, que no sé si se ve, es una flechita amarilla aquí. Y tengo también otro texto. Y del otro lado tengo entonces la imagen de las naranjas, junto con, bueno, como que toda esta tarjetita, habría que armarla.
tengo también esta canasta, tengo la imagen del chef y tengo también la imagen de este delivery y una imagen que hay por acá también. Bien, entonces fíjense cómo estoy ubicando o intentando ubicar todos los elementos dentro de cajas. Sí, vamos a llamarlo como cajas. Desde ahora les voy introduciendo ese concepto que es muy importante cuando veamos la parte de CSS. Bien, entonces, vamos a quitar todo esto. Ya más o menos mapeamos, ¿no? Como que hicimos un mapita de los elementos que iba a contener por el momento el header y el main. ¿Sí? No voy a seguir yendo hacia abajo porque luego nos faltaría maquetar todo esto, pero como les dije, no vamos a llegar. Entonces vamos primero con esta parte. Entonces, dentro de mi header, ¿qué voy a tener? Primero, dos logos. Esto es un logo y esto es otro. Sí, por las dudas, esto no es texto. Esto de aquí no es texto, es un logo. Lo podemos verificar directamente en el Figma, porque si yo me posiciono sobre él, ¿sí? A ver si acá tengo, acá. Fíjense que aquí me dice logo, que es un contenedor. El propio Figma me va dando pistas. A ver si puedo. Ahí está. Logo contiene el G logo, que es este de acá, y luego Groover. Pero Groover justamente es como algo que no es texto. ¿Qué sí es texto? Por ejemplo, esto de aquí. Fíjense cómo aparece dentro del Figma los textos. Aquí hay una T. No sé si se alcanzan a ver esta partecita de acá. Bueno, esa T significa que eso es texto. Por eso sé también que este Groover de aquí no es texto, sino que es un logo. ¿Bien? Listo. Voy a ocultar la UI un segundito para que podamos seguir trabajando sobre esto y luego vamos a descargar las imágenes, por supuesto, para integrarlas al proyecto. Bien, ahora, entonces, mi header va a contener primero una imagen. Por el momento, yo no voy a agregar las imágenes al maquetado. Sí, las voy a agregar cuando termine de armar, digamos, toda la parte del header y la del main. Y luego ya le integramos las imágenes. Em, por una cuestión también de que las imágenes, dependiendo del tamaño que tengan, me pueden desordenar todo y va a quedar todo como más feo. Sí, pero eso lo muestro en un ratito. Pero sí voy a agregar los alternos. Esto sería logo Groover. O creo que se llamaba G logo dentro del Figma. Y luego otra imagen, hasta pongámosle texto de logo Groover. ¿Sí? Como lo más, entre comillas, descriptivo, no es tan descriptivo, pero bueno, nosotros lo entendemos. No, más bien acá texto, logo Groover y Groover logo. Así, mucho mejor. Bien, ¿qué más va a tener mi header? Va a tener la barra de navegación, que es toda esta de acá. Pero recuerden que la barra de navegación tiene su propia etiqueta, que es la nav. Si yo guardo los cambios y voy viendo lo que va saliendo en mi página web, vamos a ir viendo que no se va a parecer en nada a esto. Bien, pero en nada, absolutamente en nada. Recuerden, estamos armando el esqueleto de la página. Luego lo pintamos. Luego agarramos ese esqueleto, organizamos los elementos y pintamos los elementos. Bien. La barra de navegación se suelen hacer con un order list, ¿sí? Que es en la etiqueta UL. También existen las order list. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, el tipo de viñetas que me muestran, ¿sí? Si yo aquí hago, por ejemplo, esto y esto A, B y C, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que el un order list me muestra viñetas negritas, mientras que el order list me muestra números en las viñetas, 1, 2, 3, 4, etcétera. Es la única diferencia. Cualquiera de las dos me sirve para hacer lo que convencionalmente se hace en las barras de navegación, que es un order list con la cantidad de list items, LI, que va a tener mi página web. En este caso tengo un LI con la palabra home, menú, otro con servicio, otro con shop. Pero estos son links a otras páginas del sitio web. Por el momento tengan esto presente. Una página web es la página en la que nosotros estamos posicionados, la que estamos viendo. Me explico. Si yo voy a Wikipedia, wikipedia.org es el sitio web. El sitio. Si yo entro, por ejemplo, bueno, acá vamos a buscar álbum en vivo. Ahí está.
Entonces, el sitio web se llama es.wikipedia.org/wiki. Hasta aquí es el sitio web. Es más, creo que hasta aquí. Porque si yo voy yendo a otras páginas web del sitio web, fíjense que lo único que cambia es de esta barra en adelante, ¿sí? Música instrumental, fíjense cómo cambia en el link, cambia solamente esta parte del link. El resto continúa igual. Es.wikipedia.org/wiki. Bien, yo busco qué es armonía. Bueno, cambia la parte de armonía. Busco qué es acordes, cambia la parte de acordes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué quiero llegar con esta idea? Un sitio web como Wikipedia está conformado por muchas páginas web. Cada página es la que nosotros estamos viendo en este momento, pero el sitio web es el que está conformado por todas estas páginas que estamos viendo. Bien, cuando entren al bootcamp van a ver mucho mejor esta idea, pero por el momento lo que yo voy a hacer es decir que aquí tengo un ancla, porque yo necesito hacer un link de home. Aquí va a ser home. Y por el momento la referencia debería ser justamente el homepage, o sea, donde estamos en este momento. Pero como yo no tengo las otras páginas del sitio web hechas, lo que voy a hacer es simplemente ponerle un numeral para que este link no me lleve a ningún lado por ahora. Bien. Y esto mismo lo voy a replicar para menú, service y shop. Entonces aquí sería menú, service, esto va en mayúscula, menú, service y shop. Bien, ahí está. Ahí se me perdió mi página web. Ahí está. ¿Listo? Entonces, fíjense que todo esto son links, pero no me están llevando a ningún sitio por el momento. Luego, cuando armemos las otras páginas web, lo que pasaría es que yo armo la propia página web de menú y cuando le dé clic, yo le digo a menú que me lleve a esa página web que hace parte dentro del mismo sitio que tengo. ¿Listo? Eso lo vamos a ver mejor en el bootcamp. Bien, en el bootcamp van a aprender mejor esta idea, la van a profundizar. Bien, y luego el header va a tener entonces, ya después de la barra de navegación, va a tener un input de tipo texto, un input normal, que lo vamos a ver de esta forma. Aquí es donde la persona va a escribir, ¿sí? Para la búsqueda, digamos, es la barra de búsqueda. Pero antes de eso tengo una imagen de una lupa, esta imagen de aquí. Entonces voy a agregar otra imagen que sea lupa. Y luego del input voy a tener, aquí no se ve muy bien, pero es como un palito, ¿sí? Entonces voy a utilizar la etiqueta span, luego les comento por qué utilizo span y no párrafo o algún heading, si algún H1, H2, H3, sino el span es como un comodín de texto y el símbolo es este. A ver si soy capaz de hacerlo en el teclado. A ver. Ahí está. Sí, es este palito que está, no sé, yo lo tengo en el 1, pero bueno, es ese palito de ahí. No se ve muy bien, pero está acá. Sí, creo que ahí lo ven mejor. Este palito de acá. Ahí está. Bien. Y luego viene la imagen de la canastita, entonces viene otra imagen de la canasta de compras. Y luego viene, esto es un número 2, pero es un número 2 hecho con CSS, donde le hacen un round, etcétera, etcétera. Entonces, una vez más voy a utilizar un span con el número 2. Bien, ahí está. De esta forma, acabo de maquetar lo que sería toda la parte del header, lo que para mí es el header. Bien, y si yo veo esto acá, fíjense que no se parece en nada. Vamos a agregarle imágenes. Entonces, ¿cómo hacemos para agregar las imágenes desde Figma? Recuerden, yo puedo seleccionar la imagen, yo selecciono este logo con control clic, yo puedo seleccionarlo, voy a la parte de exportar, aquí le doy clic al más, exporto la imagen y acá la tengo. ¿Listo? Entonces acá yo tengo ya descargada la imagen de la eclipse, pero aquí se llama elipse, perdón. Vamos a ponerle G logo a esta imagen. Y fíjense mucho cuidado lo que voy a hacer. Dentro de mi proyecto voy a arrastrar esta imagen que está en mi carpeta de descargas, la arrastro al proyecto.
Bien, ahí quedó. Ah, descargué solamente la elipse, por eso decía elipse. A ver si puedo descargar todo el logo. Acá, acá o acá. Claro, acá, me paré en la elipse nada más. Sí, ahí dice G-Logo. Ahora sí. Le doy en el más, exportar, abro la carpeta de descargas. Esta no es, esta sí es. G-Logo, perfecto. Esta no es la imagen, entonces la borro con delete y ahora arrastro la imagen que sí es. Ahora sí, esta es la imagen del logo. Bien. Vamos a descargarlas primero todas y luego ya les muestro lo que voy a hacer. ¿Listo? Entonces acá Groover, exportar y luego tengo que exportar también la lupita, esta de acá, exportar y luego esta canastita, que esto creo que son dos cosas, ahí, icono. Bien, ahí está todo el icono completo, sí. Exportar. Bien. Y este número 2 es un number. A ver, yo podría exportarlo como imagen también, pero en realidad es un número. Entonces, como les dije, como es un número, utilizo el span como texto para dejarlo como texto, porque no voy a poner solamente imágenes. Aparte, las imágenes son pesadas, o sea, esto le cuesta también, no solamente al navegador, sino si yo quiero deployar o sea, poner en producción en Internet esta página web, es mucho mejor que tener texto que una imagen, por supuesto. Bien, entonces dejémoslo hasta ahí. Ahora sí, ya tengo las imágenes descargadas. Voy a agregarlas todas aquí, a mi proyecto. Acá me dice que tengo una que se llama igual. ¿Este es el logo que es? Ah, es el mismo. Entonces vamos a eliminarlo de acá. Y ahora al resto sí las llevo, sin problema. Perfecto, ahí está. Bien. Ahora, esto yo no lo quiero así en mi página web. O sea, en mi proyecto. Deben ser siempre muy ordenados a la hora de tener los elementos en su proyecto. Vamos a crear dentro de la carpeta del proyecto otra carpeta que se va a llamar Assets. La carpeta de Assets es una convención, ¿sí? Cuando hablamos de convención significa algo en lo que los desarrolladores web se pusieron de acuerdo. Simplemente es eso, ¿sí? Y los desarrolladores web se pusieron de acuerdo en ponerle a esta carpeta assets para que contenga todo lo que van a hacer. Las imágenes, los fondos, el tipo de letra, bueno, los videos, si hay, por ejemplo, GIF, animaciones, etcétera. Bueno, todo va a ir en esta carpetita. Bien. Y aquí en assets vamos a hacer otra carpeta que se llame images o imágenes. Y voy a tomar todas las imágenes, las selecciono y las arrastro a esa carpeta de imágenes. ¿Listo? Le doy en mover. Y ahora fíjense que yo dentro de la carpeta de imágenes ya tengo todas las imágenes. Y yo puedo comprimir esta carpeta y me queda de esta manera. Ahora, ¿cómo las integro al proyecto? ¿Cómo las integro al HTML? Bueno, resulta que en el Visual Studio Code, bueno, en cualquier editor de texto, lo que yo puedo hacer es utilizar un comando que es punto barra para indicarle al editor de texto que quiero buscar un recurso que se encuentra dentro de la carpeta, dentro de esta misma carpeta. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando yo le digo punto barra, él encuentra estos dos elementos dentro de esta carpeta, la carpeta assets y el archivo index.html. Este VS Code que dice acá, ignórenlo. ¿Sí? Esto es algo que hace VS Code. Bien, yo le doy clic en assets y luego encuentro la carpeta de imágenes. Y si le doy clic en imágenes, fíjense que entré dentro de la carpeta donde están todas las imágenes. Este es el Groover logo, entonces le doy clic en G logo, ahí está. Y cuando guarde los cambios, ahora ya tengo el G logo integrado al proyecto. Hagamos lo mismo con el texto. Voy a minimizar un poquito esto para que lo veamos cuando aparezca. Esto lo voy a cerrar. Y aquí sería punto barra, assets, imágenes, Groover. Creo que ese es el texto, ahí está. Bien. Luego, la lupa, lo mismo. Punto barra, assets, imágenes. Y acá no me acuerdo, no sé si era este. No, este no era. Este es el de las canastitas. Entonces sería el otro. Ahí está, la lupa. Perfecto. Y luego la canastita. La canastita sería punto barra, assets, imágenes, icono uno entre comillas. Estos nombres, por supuesto, pues sería ideal cambiarlos, ponerle canastita, lupa, etcétera. Pero bueno,
solamente por hacer el ejercicio más rápido. ¿Bien? Entonces, fíjense, el proyecto cómo va y cómo es. Nada que ver, ¿sí? Pero nada, absolutamente nada que ver. Y ahora, una vez más también, solo por el ejercicio, voy a maquetar rápidamente la parte de aquí abajo. Vamos a dedicarle otros 10 minutitos y luego vamos a ver el aprendizaje de CSS, que es donde se pone mejor porque ya empezamos a ordenar todos los elementos dentro de mi HTML. Entonces, lo primero, después del header va a venir mi sección principal. Habíamos dicho que iba a tener dos sections, entonces un section y otro section. Y en este primer section voy a agregar un article. Por lo general es una buena práctica que cada section tenga un article dentro de él y este artículo va justamente a contener la información del section. Por ejemplo, este more than faster para mí no es, y fíjense en esto, si no es ni un título o algo que resalte en la página, puede ser un párrafo. Pero los párrafos, por lo general, vamos a escribir párrafos cuando tengamos muchas palabras en él. Por ejemplo, esto sí me puede sonar a un párrafo. Groceries delivered in as little as 2 hours. Esto podría ser un párrafo, pero obviamente resalta mucho dentro de la página. Entonces, es el título de la página, es como lo que más resalta. Pero la parte de abajo sí tiene mucho texto. Entonces, esto sí puede ser el párrafo. Pero este more than faster no me termina de cerrar a mí. O sea, es como, no es ni un título, pero tampoco es un párrafo. Aquí es donde yo suelo utilizar el span, ¿sí? Como un comodín de texto. Cuando veamos la parte de CSS les voy a explicar por qué utilizo el span. Entonces acá voy a utilizar el span more than faster. Si ustedes creen que esto es un subtítulo, por ejemplo un H3 o un H4, también lo pueden poner como H3 o H4, ¿bien? Luego aquí vendría la imagen de las fresas o frutillas, como quieran llamarlo. Frutilla le dicen en Argentina. Luego viene el texto que sería mi H1, que sería todo ese texto de acá. Entonces voy a ver si puedo copiarlo y pegarlo. Ahí está, perfecto. Y luego vendría el párrafo con todo ese texto de acá. Perfecto. Y luego vendría un botón. Fíjense que todo lo estoy haciendo dentro del mismo artículo, ¿sí? Podría también dividir este artículo en dos. Uno que contenga esta parte, estas dos cosas, y otro que contenga esto de acá. ¿Sí? Por ejemplo, pero a mí me suena más a que todo esto iría dentro de un solo artículo. Bien. Luego, un botón, Order Now. Luego, al lado del botón hay una imagen aquí, esta imagen de este cosito amarillo, no sé cómo llamarlo, esta flechita. Imagen, flecha amarilla, que por las dudas, ese tipo de símbolos, cosas redondas, flechas, estrellas, etcétera, se pueden hacer con CSS también. ¿Sí? Sin problema. Y luego otro span, porque acá también, order process. Esto es que no es ni un título ni un subtítulo, no es como nada, es texto, pero tampoco es un párrafo. Entonces, span. Aquí sería order process. Perfecto. Ahí tengo mi primer section completado con su artículo dentro de él. Vamos a ver cómo quedó. Claro, no se parece en nada, absolutamente en nada. Y todavía tengo que agregar la imagen de la frutilla y tengo que agregar la flechita amarilla. Y ahora vamos a la siguiente parte. Aquí agreguemos solamente el chef, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, porque tengo que descargar también las imágenes y insertarlas. Entonces, este section va a tener también su article. Y dentro de él solamente voy a agregar, vamos a hacer como que esto no existe, ¿listo? Porque son muchas cositas acá que hay juntas. Y este delivery, esto no sé en qué idioma está, también tampoco lo voy a agregar. Solamente voy a agregar al chef con su fondo, que este fondo también creo que hay que descargarlo por aparte. Y esta flechita de acá también. Sí, esto y esto. Hay como varios elementos acá. Bueno, una imagen entonces de el chef. Chef. Listo. Ahora sí, empecemos a descargar las imágenes que necesitamos. Vamos a activar la UI. Perfecto. Necesito la imagen de la frutilla. Fíjense cómo sí es una imagen, ¿sí? Esa imagen de allí.
exportamos la imagen de la frutilla. No sé si eliminé las otras de las descargas. No, no las había eliminado. Listo, perfecto. Así no las confundo. Y luego necesito la imagen de esto de acá, polígono se llama. Vamos a darle clic, exportar. Bien. Y luego necesito la imagen del chef, máscara, imagen, exportar. Perfecto. Y también necesito, porque acá, esto de aquí, creo que es una imagen, fill. Ah, sí, fill es la parte como el relleno amarillito del fondo. Y luego esta flechita de aquí, todo esto junto, lo voy a descargar como esa flecha bueno, como no sé cómo llamarlo, es una flecha que va como girando, volando, no sé. Voy a descargar todo el conjunto completo porque son dos cosas, un icono y un stroke. Descargo todo junto. Perfecto. Vamos a ver qué descargamos entonces. Voy a llevar todo esto también a mis imágenes. Les voy a cambiar el nombre aquí dentro del mismo Visual Studio Code para que sea más cómodo. Bien. Voy a hacer así y hagamos así. Entonces, abstract, esto es flecha voladora, no sé cómo llamarlo. Bien. Fill, relleno. Ese es el relleno del fondo del chef. Flecha voladora, G-Logo, esto ya la integramos, Groover también, este también, no los voy a cambiar, aunque si los cambio creo que no había problema. Esto sería la canasta compras, esto sería la lupa, esto sería el chef, em, esto es la frutilla, frutilla, y esto es un polígono, ¿está bien? Polígono amarillo. Listo, perfecto. Después de cambiarle el nombre, ahora sí, vamos a integrarlos. Quiero ver si se cambiaron los nombres acá o si rompimos algo. Creo que rompimos alguna de las otras imágenes. Sí, fíjense que la lupa ya no está como lupa. Él quedó con la referencia de icon.png y icon paréntesis 1.png. Por eso se perdieron las referencias. Entonces acá iba la lupa. Vamos a volver a buscarla. Otro tip. Cuando ustedes quieran buscar información dentro de las carpetas, digamos, o los archivos, pueden hacer control enter para ver qué opciones predeterminadas les entrega el Visual Studio Code, sí, como una ayuda. Entonces aquí iría la lupa y aquí control enter para buscar la canasta de compras. Perfecto. Listo, ya recuperar la referencia, entonces ya veo las imágenes. Luego sigue la frutilla. Entonces lo mismo, punto barra, assets, imágenes, frutilla. Y acá abajo va la flecha amarilla, punto barra, assets, imágenes, flecha voladora no es, polígono amarillo. Bien. Y luego aquí va el chef. Entonces es punto barra, assets, imágenes, chef. Bien. Y ahora fíjense cómo quedó la página web hasta el momento. Si vamos a poner al 100%, quedaría así. ¿Se parece a esto que estamos haciendo aquí en Figma? No, no se parece en nada, pero absolutamente en nada. Esto de acá y esto de acá, fíjense cómo está quedando. Nada que ver. Bien, pero por el momento lo importante no es que se parezcan. Lo importante es hacer un buen maquetado, una buena organización en mi HTML, porque ahora vamos a aprender cómo es que le vamos a integrar a esto los estilos para acomodar los elementos, para quitarle, por ejemplo, a ese home el color moradito con esos estilos que tiene la barra de navegación, para cambiar el tamaño del chef y la ubicación, porque el chef está muy grande, por ejemplo, para también que este order now, este botón, se parezca a este botón, ¿sí? Bueno, todo eso lo hace el CSS y es lo que vamos a aprender a hacer a continuación en la lecture. Bien. Bien, el día de hoy entonces vamos a hablar sobre Cascade Style Sheets, ¿sí? Sobre CSS. Primero, ¿qué es CSS? Cuando hablamos de CSS, hablamos de hojas de estilo en cascada, ¿sí? Algo
aquí, Cascading Style Sheets. Lo que me permite el CSS es controlar el diseño y la apariencia del sitio web. Y el CSS o los archivos CSS terminan en .css. Entonces, primero, ¿por qué Cascade Style Sheets? Recuerden que a mí me gusta mucho darles el contexto de todo. Voy a pasar un poquito rápido sobre esto porque hay mucho contenido por ver. Pero básicamente, cuando nosotros armamos nuestra página web, esta de aquí, fíjense que yo tengo un HTML que tiene como dos hijos, head y body. Si recuerden que en la estructura principal veíamos que tengo dentro de HTML head y body. Y asimismo, el body puede tener diferentes etiquetas que van a ser sus hijos. Entonces, para este ejemplo, yo podría decir que tengo por acá el body y que del body se desprenden diferentes etiquetas, como por ejemplo el header, bueno, el main y el footer. Pero a su vez, el header tiene una barra de navegación, tiene imágenes, ¿no? Puede tener diferentes imágenes. El main tiene el section tiene el artículo. Los artículos pueden tener, por ejemplo, párrafos. Por acá puede tener una imagen. El footer puede tener, bueno, la navbar decíamos que tenía list items y cada list item era un ancla, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, para no agrandarlo mucho más, básicamente lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo es que todo esto que acabamos de armar aquí es lo que se suele llamar en programación, en estructuras de datos, una estructura de árbol, ¿sí? No voy a hablar en profundidad sobre la estructura de árbol porque no es lo que nos concierne en este momento, pero simplemente es para que tengan la noción de que las estructuras de datos se utilizan también en toda esta lógica. ¿Y qué pasa? Que cuando todo este árbol se arma, esto lo arma el navegador, no lo armamos nosotros, el navegador lo arma por sí solo. Y nosotros integramos el CSS a nuestra página web, lo que sucede es que todo el CSS que yo le imprima al body, o sea, el que yo le agregue al body, por ejemplo, cambiar el fondo del body o el tipo de letra o el tamaño de letra, va a descender en cascada a su vez a sus hijos. Y a su vez eso va a descender a los hijos de los hijos y a los hijos de los hijos y a los hijos de los hijos. Por eso se llama hojas de estilo en cascada, porque cuando yo le agrego algún tipo de estilo a un elemento HTML, también se le va a agregar a los hijos de ese elemento HTML. Bien, ese es el contexto del nombre. Entonces, resulta que cuando se crearon las páginas web, esta página web que tenemos acá, que estamos creando, lo que sucedió es lo siguiente. Claro, yo tengo todos estos elementos en la página web. Ah, perfecto. Pero yo quiero, y la gente que se inventó esto pensó lo siguiente, yo quiero poder tomar específicamente este logo y moverlo aquí. Quiero tomar específicamente esta palabra Groover, que también es una imagen, y moverla aquí. Quiero que un order list o esta navbar no se vea así, sino que se vea de forma horizontal y que dentro de ella estén obviamente la palabra home, menú, service y shop ordenadas en un orden diferente. Pero fíjense que yo estoy yendo por cada uno de los elementos. Yo quiero poder seleccionar un elemento en particular de la página web y modificar su tamaño, su forma, su color, etcétera. ¿Cómo hicieron eso? Bueno, se inventaron algo llamado selectores. Los selectores son la forma en la que yo puedo lograr seleccionar estos elementos de la página web y hacer algo con ellos. Entonces, vamos a ver los tipos de selectores. Primero,
puedo seleccionar las etiquetas HTML propiamente dichas. ¿Qué significa esto? Que yo puedo, y aquí empezamos un poco a hablar de esto, tomar el body y hacer algo con él. Directamente digo, body, quiero modificarte esta propiedad. Ya vamos a ver el tema de cómo agregamos el CSS, pero por el momento lo importante es cómo seleccionamos los elementos. ¿Bien? Otra forma de seleccionar elementos es a través de un atributo que tienen todos los elementos HTML llamado class. Entonces, yo al body y a cualquier elemento le puedo decir class. Esto es una clase, ¿sí? Las clases se pueden utilizar en cualquiera de los elementos HTML. Y aquí yo agrego el nombre que quiera. Entonces, la clase, por ejemplo, es cuerpo de la página. ¿Bien? Ojo con la forma en la que escribo. Esta forma de escribir se llama camel case. La vamos a conocer más adelante. En realidad, básicamente es eso, para separar palabras. No utilizo espacios porque cuando yo utilizo un espacio en una clase o en algún selector, lo que estoy haciendo es separando las ideas. Es como cuerpo de la página son diferentes clases. ¿Bien? Entonces, no, esto es una sola clase. Y a su vez, tengo otro selector también que puedo aplicar sobre cualquier elemento HTML, que es el ID. Puedo utilizar a ambos juntos sin problema. Ya les voy a explicar cuáles son las diferencias entre clase, ID y la etiqueta directamente hablada, si la etiqueta propiamente dicha, no se preocupen, pero por ahora simplemente la idea es, puedo seleccionar elementos a través de su nombre, puedo seleccionar elementos agregando una clase o agregando un ID. Bien, ya explico la diferencia. Y el ID puede ser, por ejemplo, no sé, ID body, no sé, el nombre que ustedes quieran poner. Bien, esos son los tres tipos o formas de seleccionar elementos HTML dentro de mi HTML. Bien, ahora sí, ¿qué formas tengo de dar estilos a mi página web? La primera forma de dar estilos es a través del propio HTML, pero hago una aclaración. Las primeras dos formas que vamos a ver no son las formas que vamos a utilizar, ¿sí? Simplemente se las voy a mostrar porque existen. Entonces voy a pasar rápidamente sobre estas formas. Bueno, primero quiero hacer algo y es crear otra página para no seguir modificando esta. Vamos a crear la página web de menú, menú, menú.html. Y menú, eh, vamos a hacer un maquetado básico. Esto sería menú, vamos a poner así, Groover, menú. Y aquí, bueno, simplemente un H1 que sea, estoy en el área de menú. Bien. Y acá lo que voy a hacer, fíjense, es que en menú ya le voy a quitar esta referencia a nada, que es básicamente el numeral, y le voy a decir punto barra menú HTML. Y lo que va a hacer ahora la página, cuando yo le dé clic en menú, es que me va a llevar al área de menú. Bien, así es como funcionan las páginas o los sitios web en Internet. Simplemente son conexiones entre diferentes páginas del mismo sitio. ¿Listo? Bien, ya conecté el menú. Entonces, ahora sí, sobre el menú les quiero mostrar toda la parte del CSS. Entonces, la primera forma de dar estilos es utilizando algo llamado estilos inline. Inline significa en la línea o en el atributo, más bien dicho, HTML. Entonces, aquí voy a utilizar el atributo style. Recuerden que esto no se hace así, simplemente se los muestro porque existe, nada más. Bien. Y aquí, por ejemplo, ¿yo qué le puedo cambiar al H1? El color de fondo, background color. Y fíjense que el atributo es background-color, dos puntos, para darle el valor. Y aquí yo puedo escribir algún color. Bien. Fíjense cómo ahora guardé los cambios y se actualizó inmediatamente el color del H1. ¿Listo? Esta forma no la vamos a utilizar, no la vamos a utilizar, pero existe. Segunda forma de dar estilos. Puedo también
dentro de mi HTML agregar una etiqueta llamada style, style, de esta forma. Y aquí, fíjense cómo va a cambiar la forma de escribir los estilos. Vamos a utilizar los selectores que aprendimos. Entonces, vamos a poner 2H1, H2, perdón, subtítulo 1 y subtítulo 2. Vamos a poner 3 mejor. Así, subtítulo 3. Quiero agregar un párrafo. Lorem. Ahí está. Y creo que con eso por el momento puede ser suficiente. Sí. Entonces, ¿cómo podía dar yo estilos a través de los selectores? Primero, utilizando el nombre de la etiqueta que quiero seleccionar. En este caso, selecciono el body. Y ojo con lo que voy a hacer. Abro llaves y cierro llaves. Y aquí adentro van a ir los estilos que le pertenecen al body. En este caso, fíjense en lo siguiente. Mi página web está aquí. Vamos a ponerla a un ladito para que se vea mejor. Así y así. ¿Listo? Ahí la podemos ver mejor. Si yo al body le digo que quiero cambiarle el background color, y aquí puedo elegir los diferentes colores que me entrega el Visual Studio Code. Y bueno, ya vamos a ver que hay más herramientas. Ahí le puse un agua marina. Fíjense lo que va a pasar. Guardo los cambios. Y claro, aquí uno puede decir, claro, se cambió el color de fondo del body, porque el body en principio es toda la hoja en blanco, es todo el lienzo. Sí, pero fíjense que al H1, el color rojo que le di inline todavía lo mantiene. Todavía está allí. ¿Por qué? Porque cada elemento HTML en realidad tiene su propio background color. Solamente que como yo no lo he modificado, lo que pasa es que heredaron, recuerden que es Cascade Style Sheet. Entonces, todos los estilos que yo le di al body, los que le pueda dar, por supuesto, los van a heredar los diferentes elementos HTML. Lo mismo, si yo, por ejemplo, digo font family. Recuerden que esta parte de los estilos, ustedes es mucho contenido, la van a ir aprendiendo, ¿sí? No se preocupen, yo ya conozco varios atributos de CSS, ustedes los van a ir conociendo en la medida en la que lo practiquen, ¿bien? ¿Qué es el font family? El font family es el tipo de letra, pero fíjense que el body en principio no tiene ninguna letra. O sea, la letra la tiene el H2, la tiene el P, la tiene el H1, el body no tiene letras. Pero claro, como el body tiene dentro de él elementos que sí tienen letras, esos elementos heredaron a su vez el tipo de letra del body. Bien, entonces aquí simplemente les estoy mostrando que hay atributos que van a caer en cascada hacia los demás elementos. Bien, ahora, cuando yo utilizo el selector de elemento, por ejemplo, H2, y yo digo que el color, esto es para darle color a la letra, el color de la letra, quiero que sea, por ejemplo, brown, ¿sí? Cafecito. Lo que sucede es que estoy seleccionando todos los H2 de la página web. Bien, entonces, el selector de etiqueta va a seleccionar todos los elementos que encuentra en la página web y les va a dar esas propiedades. Pero claro, yo no quiero que subtítulo 1, 2 y 3 tengan el mismo color. Lo que puedo hacer entonces es darles, por ejemplo, clases o IDs. Y aquí es donde viene la diferencia. Las clases, cuando yo cree una clase, voy a utilizar la siguiente mentalidad. El CSS que voy a darle a esta clase lo voy a querer reutilizar, porque las clases se pueden reutilizar o se crearon con la intención de ser reutilizadas. Entonces, esta clase se va a llamar subtítulo. ¿Y cómo hago yo para darle o para seleccionar elementos con la clase subtítulo? Utilizo el punto. Punto y el nombre de la clase
abro y cierro llaves, lo que hace es que todos los elementos que tengan la clase subtítulo van a tener estos estilos. Entonces, digamos, un background color, bueno, diferente a ese, hagámoslo azul, color de letra blanco, por ejemplo, y un font family diferente también para que lo distingamos de los demás. Bien, entonces fíjense, este H2, perdón, subtítulo 1 tiene la clase subtítulo, pero yo podría darle la clase subtítulo también, por ejemplo, al subtítulo 2. Lo mismo podría ser con el párrafo, clase subtítulo. Y fíjense cómo cambia todo el contenido cuando yo reutilizo las clases. Bien, entonces, los selectores del elemento, el tag name o el elemento HTML, van a buscar todos los elementos que tengan ese mismo, que sean ese elemento básicamente, ese mismo tag, y va a aplicar los estilos sobre todos. Las clases me van a permitir seleccionar uno por uno cada elemento para darle los estilos que yo quiero, pero la puedo reutilizar. Y los IDs, por ejemplo, ID subtítulo 3, la intención de crear IDs es que no sean reutilizables. O sea, que los estilos que yo le voy a dar a este H2 que tiene el ID subtítulo 3, yo no los reutilice. Bien, entonces, ¿cómo llamo o cómo selecciono un ID en el CSS? Utilizo el numeral y el nombre del ID. En este caso, numeral subtítulo 3. Y aquí, bueno, lo mismo, un background color, vamos a hacer otro diferente, por ejemplo, este Burly Wood, un color negro y un font family, algo también diferente, este, por ejemplo. Bien, entonces fíjense cómo el subtítulo 3 tiene unos estilos diferentes. Ahora, que un ID, la idea o la mentalidad sea no reutilizarlo, no significa que yo no lo pueda reutilizar. Si yo creo, por ejemplo, un subtítulo 4, voy a quitarle un ratito ese ID. Ahí está el subtítulo 4, que como es un H2, si yo lo cambio a H3, por ejemplo, ahí están los valores por defecto. Si yo le agrego el ID subtítulo 3, no va a pasar nada. Fíjense cómo se aplicaron los estilos del subtítulo 3 al subtítulo 4 también. Entonces, el ID se puede reutilizar. Sí, lo puedo reutilizar porque HTML y CSS no se van a romper si yo lo reutilizo, pero no es debido, ¿sí? No se debe reutilizar un ID. Las clases sí se reutilizan, los IDs no se reutilizan. Bien, porque la mentalidad del ID es que sea único e irrepetible para el elemento al que se le agregó. Bien, listo. Ya vimos los tres tipos de selectores, las tres formas de seleccionar elementos HTML para darle estilos. Algo también es que yo puedo ir sumando más clases. Por ejemplo, imagínense que acá tengo, voy a cambiar estas clases por la clase color fondo azul, que va a ser background color blue. Otra clase que sea font family. Bueno, dejémoslo así nada más. Esta de acá. Y otra clase que sea, ¿qué más le habíamos dado? Color. Color, letra, rojo, por ejemplo. Entonces eso sería color red. Bien. Entonces, básicamente lo que hice fue separar en diferentes clases diferentes atributos CSS. ¿Para qué hice esto? Porque resulta que yo puedo, voy a dejar solamente un H2 para este ejemplo. A este H2, subtítulo 1, yo le puedo dar más de una clase. Entonces yo puedo, por ejemplo, darle la clase color fondo azul, ahí le cambié el color de fondo. Luego le puedo dar la clase font family, ahí le cambié, fíjense cómo cambió el tipo de letra. Y le puedo dar también la clase color letra rojo, ¿sí? Ahí está. Bueno, este azul está como muy azul, vamos a cambiarlo un poquito, vamos a bajarlo acá. Perfecto. Bien.
Entonces, yo puedo sumar muchas clases. Fíjense, por eso no puedo utilizar espacios en el nombre de la clase, porque cada espacio significa que le estoy dando una nueva clase a, a ese elemento HTML. ¿Bien? Listo. Ahora, por último, como yo les mencioné, la segunda forma de dar estilos, que es con la etiqueta style que estoy utilizando aquí, donde empiezo a seleccionar los elementos y le voy dando estilo cada vez que los selecciono, no es la forma de dar estilos. Simplemente se las mostré porque existe, pero no es la forma que vamos a utilizar. Ahora sí, ¿cuál va a ser la forma que vamos a utilizar para dar estilos? La que definitivamente siempre van a hacer ustedes. Es crear una hoja de estilos externa. Denme un segundito. Listo, me daba toque que eso estuviera gris. Ahí está. Creamos una hoja de estilos externa. Puede llamarse igual o no al, a la hoja de HTML, ¿sí? O al archivo HTML. No hay problema si se llaman diferente, pero por buenas prácticas la idea es que se llamen igual, para yo saber que a ese archivo HTML le pertenece esa hoja de estilos, ¿sí? Solamente por eso. Entonces, esta hoja de estilos va a ser para el menú, entonces va a ser menú.css y dentro de esta hoja de estilos voy a llevar todos los estilos que tenía aquí en la etiqueta style. Presiono control V para pegar, ahí están todos mis estilos, los mismos que ya había escrito, pero ¿qué sucede? Claro, los estilos ya no están acá, solamente los del H1 porque los dejé aquí inline, pero vamos a sacarlos. Bien, las clases están allí. El ID, bueno, quité los IDs, pero también deberían estar en el HTML. Pero fíjense que ya no tengo los estilos. ¿Por qué? Porque yo tengo que unificar justamente la hoja de estilos que acabo de crear con la hoja HTML que le pertenece. Ojo con algo. Yo podría linkear esta hoja de estilos con la cantidad de hojas HTML que quiera. También la puedo linkear al index sin problema, no pasa nada. Bien, pero obviamente yo le hice estilos fue al menú, no al index. Entonces, ¿cómo lo linkeo? Bueno, voy a utilizar la etiqueta link que va dentro de el head, ¿sí? Dentro de los metadatos. Recuerden que los metadatos le ayudan al navegador a tener más información sobre lo que pasa en la página web. Bueno, exactamente eso es lo que le estamos diciendo, de dónde vienen los estilos de la página web. Entonces le digo, mira, quiero linkearte un CSS y Bueno, básicamente el buen link día se mi escribe de esta gente, forma, bienvenido. link rel, que es como relationship o relación, o sea, este link de qué va a ser, va a ser una hoja de estilos. Y el href, que es de dónde viene o a qué hoja de estilos estamos haciendo referencia. En este caso, voy a borrar este style.css y lo mismo, punto barra, y aquí elijo menú.css. Y cuando yo guarde los cambios, automáticamente se van a aplicar los estilos que ya habíamos dado. Recuerden, si yo voy al index que no tiene estilos y yo en el index linkeo en la parte del head, link, CSS, pero el CSS que voy a linkear es el de menú. ¿Sí? Siempre recuerden el punto barra, es una buena práctica, menú. Fíjense lo que pasó. Se cambió el fondo porque yo le dije al body que cambiara el background color. ¿Sí? Obviamente las clases y los IDs no los apliqué en ningún elemento del menú, en ningún elemento HTML. Pero yo puedo reutilizar hojas de estilos. Bien, por eso nosotros, y esto ya es con mucha experiencia, ustedes van a ir descubriendo, los que se vuelvan desarrolladores de frontend, cuándo y cómo reutilizar hojas de estilo, cuándo y cómo reutilizar clases en las hojas de estilo y cuándo y cómo utilizar IDs. Bien, no se preocupen que todo esto lo vamos a practicar igualmente en el code review del próximo martes. ¿Listo? Vale. Vamos a quitar este link de acá. Vamos a cerrar esto y vamos a volver a nuestro menú. Clic en menú, allí estamos otra vez. Bien,
A continuación, vamos a hablar entonces de Flexbox, qué es, cómo utilizarlo y además quiero hablarles también, antes de ir a Flexbox, de algo llamado, no lo tengo acá en la presentación, el modelo de cajas de CSS, ¿sí? Entonces, voy a sacar todo esto de aquí, un segundo. Ahí está, perfecto. Y vamos a sacar también estos estilos por ahora. Bien, ahí está. Tenemos una hoja en blanco. Resulta que, recuerden que todo lo que nosotros vemos de tecnología, lo que vino es a intentar solucionar alguna situación particular necesaria de solucionar, por supuesto. Entonces, los selectores, ¿qué solucionaron? Cómo yo elijo un pedacito, un elemento de la página web y lo configuro a la manera en la que yo lo necesito. Bien, ahora, yo tengo un elemento. Hola mundo. Allí está. Pero resulta que las personas que se inventaron todo este tema del CSS dijeron, si yo quiero, o hagámoslo así, hola mundo, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, no, yo quiero ubicar el mundo al lado de el hola, ¿sí? Hola y mundo, que me quede al lado, pero obviamente pues sin modificar HTML directamente, sino con CSS. Resulta que antes de entrar a cómo reubico los elementos, cada elemento HTML, los H1, el body, todos los elementos que nosotros ya conocemos, ya hemos visto, pertenecen a un modelo llamado modelo de cajas. Imagínense que este elemento de acá, este hola y este mundo, están dentro de una cajita que nosotros no estamos viendo. Esa cajita que no vemos es justamente el propio elemento, la propia etiqueta H1 es la caja. Entonces, cada elemento HTML es una caja en sí. El body es una caja gigante donde yo puedo ir metiendo, ¿qué cosa? Más cajas. Cada caja es un elemento HTML. ¿Y cuál es su contenido? Porque las cajas tienen contenido, están llenas con algo. Bueno, el texto en este caso del H1 es el contenido de la caja H1. Estos dos H1s son el contenido del body y así sucesivamente. Y yo las cajas las puedo ver o puedo hacer varias cosas con ellas, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle aquí un ID que sea box1, por ejemplo, a este hola, que sea una caja, y vamos a darle estilos para ver qué cosas puedo hacer yo con las cajas. Box 1, primero, pintar su fondo. Yo quiero ver el fondo de la caja, o sea, quiero ver la caja pintada. Ya lo vimos, background color. Vamos a poner un aqua, por ejemplo. Entonces, fíjense, esa es la caja, ¿sí? Todo esto es la caja H1, que tiene en este momento un hola. ¿Qué puedo hacer yo con la caja? Primero, verla. Ya la estamos viendo a través del background color. Segundo, yo puedo separar el contenido de la caja. Recuerden que les dije que el contenido era el texto de la propia caja, del borde de la caja. Entonces, antes de separar el contenido, primero pintemos el border. Border va a ser, y aquí el border recibe tres cosas. Primero, el grueso, el grosor del borde, 2 píxeles, por ejemplo. Segundo, si va a ser sólido, líquido o gaseoso. No, mentiras, chiste malo. Si va a ser sólido, que sea una línea sólida, o que sean puntitos, o que sean rayitas. Si no sé si han visto, por ejemplo, en Excel, que uno puede como darle a la cajita de Excel diferentes formas de pintarla. ¿Bien? Y por último, el color. Entonces, por ejemplo, black. Ahí está. Entonces, fíjense cómo acabo de pintar todo el borde de la caja. ¿Lo quiero hacer más grueso? Bueno, 5 píxeles.
No quiero que sea una raya, quiero que sean puntitos. Esto no recuerdo qué propiedad era. No sé si alguien la tiene por ahí. Yo no me sé esto de memoria, chicos. O algunas cosas sí las que más hago, pero otras no. Vamos a buscar. ChatGPT. Dame ejemplos de... No, dame el listado de las propiedades border de una caja en CSS. A ver qué me dice. Border width, style, color, border right. Vale. Dame ejemplos de border style. Ahí están. Solid, dashed, dotted, double. Entonces, por ejemplo, dashed. Ahí está. Puntitos. Dotted. No, creo que esos son puntos, puntos. Sí, ahí están, puntitos. ¿Bien? Ahí está. Entonces, fíjense cómo, fíjense cómo yo no me tengo que acordar de las cosas, pero yo sé qué es lo que quiero buscar. Lo importante es saber a dónde quiero llegar y cómo preguntarlo. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a dejarlo sólido para verlo mejor. Yo puedo separar el contenido, o sea, el hola del el borde de la caja con la propiedad padding. El padding, si yo simplemente le digo padding 10 píxeles, vamos a hacerlo más grande. Fíjense lo que hizo. Separó 10 píxeles mi string iba a decir, perdón, mi texto del borde superior, el izquierdo, el inferior y bueno, del derecho pues ya estaba súper separado. Sí, el borde estaba por acá. Entonces no se va a notar tanto. ¿Bien? Vale. Pero resulta que yo también puedo simplemente elegir algún padding. Yo puedo decir padding left. De la izquierda, vamos a guardar esto. Quiero que lo separes 40 píxeles. Ah, perfecto. Padding top. De arriba quiero que lo separes 10 píxeles. Y padding bottom, acá me faltó el punto y coma. Padding bottom, quiero que de abajo separes el contenido otros 40 píxeles. ¿Bien? Y el del right, el de la derecha, pues ya está súper separado, así que pues, no vale la pena ni mencionarlo. Bien. O también tengo otra opción, una tercera opción, que es utilizar el padding, pero yo aquí puedo agregar 4 atributos. ¿Sí? Estos 4 atributos hacen referencia a como las manijas del reloj, arriba, derecha, abajo, izquierda. ¿Sí? Ese es el orden. Entonces, fíjense, 10 píxeles arriba. Bueno, hagámoslo más grande. 50 arriba. Luego, derecha. Pues en derecha ya está todo, así que no lo voy a ni siquiera a mover. Luego, abajo, 40 píxeles. Y luego, por último, izquierda, 50 píxeles. ¿Bien? Entonces ahí ubiqué diferentes formas, perdón, les mostré diferentes formas de reubicar por medio del padding. Y por último, lo que puedo hacer también es separar la caja. Esta caja, separarla de otras cajas. Entonces vamos a pintar primero la caja del mundo. Vamos a darle un ID que sea box 2. Y aquí vamos a seleccionar la box 2 y vamos a darle primero un background color para que la veamos. Ese está como muy clarito. Vamos a hacerlo más oscuro. Ahí está, perfecto. Entonces fíjense que acá ya hay un margen como por defecto. Esta separación entre el borde de esta caja y el borde de esta caja cafecita, ya lo tengo allí, ¿sí? Vamos a darle 2 píxeles, sólido y también black. Perfecto. Bueno, vamos a dejarlo de 5 mejor, para que se vea mejor. Ahí está. Esta separación es el margen, que ya viene por defecto. Si yo le digo margin 0 píxeles, va a aplicar la misma lógica que ya habíamos visto con el padding. Yo puedo hacer margin top, margin bottom, right, left, etcétera. O puedo, perdón, aplicar las manecillas del reloj como aquí arriba, ¿sí?
Lo mismo, si yo le digo a la caja de abajo, margin 0, fíjense cómo se pega, de una se pegan las dos porque no tienen margen. ¿Bien? Y este otro margen que vemos aquí chiquitito, este margen de acá es el margen por defecto que tiene el body. Yo podría seleccionar el body y decirle margin 0 píxeles. Y fíjense cómo ahora mis cajas están totalmente pegadas del body y están pegadas entre ellas porque no tienen margen. Yo digo, no, yo quiero despegar la caja hola de la caja mundo. Quiero que esté más abajo. Ah, perfecto. Entonces lo que puedo hacer es decirle 0 píxeles arriba, 0 píxeles a la derecha, abajo 20 píxeles y 0 píxeles a la izquierda. Y así la separé. Bien, listo. Y este es el modelo de cajas. ¿Y qué cosas puedo hacer con esas cajas dentro de CSS? Ahora, explicado el modelo de cajas, voy a armar esto muy rápido, denme un segundito, porfa. Vamos a hacerlo así. Voy a quitar este margen también. Perfecto. Vamos a darle un tamaño a esto. 40 píxeles más. No, 1000 es mucho. Sí, ahí me parece que está bien. Un height también de 100 píxeles. Y vamos a darle un border de 2 píxeles sólido black. Ahí está, perfecto. Bien. Entonces, hay dos formas, o más bien, en un principio, cuando se creó CSS, había una forma principal de mover elementos dentro del propio CSS. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que luego se inventaron más. Por ahora, les voy a mostrar muy rápidamente cuál era la primera forma. Yo quiero ubicar mundo al lado de hola. ¿Sí? Quiero ubicar uno al lado del otro. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a utilizar la propiedad. Primero vamos a darle una clase a mundo, en este caso, acá. Bueno, ya tiene el ID box 2. Entonces vamos a seleccionarlo. ID box 2. Yo puedo utilizar la propiedad position. Resulta que todos los elementos HTML vienen por defecto con la propiedad position static, que es quédate ahí, quédate estático, quédate quieto. Lo que hace la propiedad static es que no me permite mover los elementos con, por ejemplo, las propiedades top, left y bottom, que si yo las escribo así nada más y le digo, por ejemplo, 40 píxeles, fíjense que no pasa nada. Ahí guardé los cambios y no pasó nada. Bueno, cuando yo le digo position relative, le estoy diciendo, ahora tu posición es relativa. O sea, desde tu propia posición, quiero que te muevas desde el top. Cuando yo diga top, no es hacia el top, es desde el top. Es como yo decirle, quiero que te muevas de arriba hacia abajo. Cuando yo le digo left, es muévete de izquierda a derecha. Cuando le digo bottom, es de abajo a arriba y right de derecha a izquierda. ¿Sí? Eso también es medio confuso al principio, pero no se acostumbra. Desde el top, quiero que te muevas 40 píxeles. Y fíjense cómo él se va moviendo. Desde el left, quiero que te muevas 50 píxeles. ¿Sí? Fíjense cómo él se va moviendo. Entonces, claro, yo aquí puedo decir, ok, entonces lo que puedo hacer es del bottom moverlo, no sé, 50 píxeles, un poco más. Vamos a ponerle 100, 120, ahí está, 125 por ahí, perfecto. Y del left lo muevo 40 píxeles más 140. Ahí está. Perfecto. Entonces, ya ubiqué el elemento. Hola, mundo. ¿No? Está bien. Pero fíjense que tengo que jugar mucho con todo el tema del pixelaje y eso que aquí estoy ubicando solamente dos elementos, uno al lado del otro. Si yo tengo más, por ejemplo, mi página de Groover, literalmente, esta página,
Imagínense yo tomar cada una de estas cositas y empezar el logo, moverlo acá, este logo acá, la barra de navegación, moverla acá, ¿no? Como que ir pisando cada uno de los elementos y ubicarlos. Es un dolor de cabeza. Entonces, para solucionar esto, voy a quitar esto un segundo. Lo que se inventaron fue dos tecnologías principales. Hay más, pero las dos más utilizadas en este momento es Flexbox y también Grid, ¿sí? La tecnología de grillas. No voy a mostrarles Grid porque no la practico mucho y Flexbox la verdad que es más que suficiente, pero quien quiera, por supuesto, puede buscar información sobre Grid a ver cuál le gusta más. A mí me gusta más Flexbox. Bien, ¿qué es lo que hace Flexbox? Yo voy a guardar dentro de una caja y fíjense aquí ya voy a utilizar el div. ¿Por qué el div? Porque mi div me va a servir simplemente como un contenedor. Voy a agregar el ID contenedor. Entonces ya estamos hablando de una caja que tiene un contenido dentro de ella. Y lo que hago es decir, mira, voy a sacar esto a mi ID contenedor. Le voy a decir display flex. Solamente con esta palabrita, con este atributo, los elementos se ubican uno al lado del otro. Pero yo puedo hacer más cosas también. Yo puedo, por ejemplo, decirle flex direction. Quiero ver los elementos en forma de columna. Ah, no, está perfecto. Column reverse. Los modifica, los mueve uno arriba, el otro abajo. Quiero verlos en row, en fila. No, pero quiero que mundo esté primero. Entonces, row reverse. Fíjense cómo mundo ahora está primero, pero lo envió al otro lado. Entonces aquí yo podría modificar aquí no recuerdo si es justify content. Sí, justify content center o flex end para que vaya como al final o flex start para que vaya al principio. O por ejemplo, en forma de columna, yo puedo modificar no el justify content, sino, y aquí era otro que nunca me acuerdo tampoco, align items, creo que es center, ahí está, era con align items, center y lo mismo, flex end, flex start, y hay un montón de formas de jugar con esto. Y aquí les tiro un tip. El navegador no solamente es el lugar donde nosotros vamos a ver nuestra página web, sino que también es el sitio de trabajo o uno de los lugares principales para trabajar del desarrollador, porque resulta que es una de las herramientas que me permite a mí ver lo que está pasando en la página web. Si yo doy clic derecho en el navegador y le doy clic a la opción de inspeccionar, aquí tengo todos los elementos de mi página web. El body, el div, el H1, etcétera, etcétera. Y si yo me paro en el elemento contenedor, que es el div, puedo ver en la parte inferior, aquí en los estilos, yo puedo modificar los estilos, por ejemplo, darle un background color a ese div. Ahí está. Fíjense, ahí le di un background color al div. Y también puedo decirle display flex. Y aquí fíjense que el propio navegador me entrega a mí todas las propiedades de Flexbox. Y yo puedo simplemente empezar a cliquear estas propiedades y decir, quiero ubicar los elementos de una u otra forma. ¿Sí? Yo aquí puedo hacer así, puedo hacer así. Y fíjense cómo se me van reubicando los elementos. Y de esta manera es como actualmente se reubican los elementos dentro de CSS. No lo hagan con Position, excepto por algunas particularidades que igual les voy a estar mostrando el próximo martes en nuestro code review. Bien, listo. Gente, hasta aquí sería nuestra clase de hoy. Voy a pausar la grabación para que la tengan cuando esté lista.
Bueno, mi gente, esa es la clase número 3. Video 2 de la clase número 3.